2, versículo 1 al 3. Y vamos a estar ya culminando esta serie de enseñanza que fueron 4 predicaciones. Así saludamos a los hermanos que nos vayan a estar mirando por las redes sociales. Dios me les bendiga grandemente y esperemos que el Señor sea hablándole a su vida y a su corazón, igual que al pueblo de Dios que se reúne domingo a domingo en este lugar. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Ya lo hemos estado leyendo en varias semanas, ¿verdad? Y es una palabra bien hermosa. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Puede sentarse. Puede sentarse. Y hoy estamos culminando esta serie y quiero solamente hacer un breve repaso acerca de lo que estuvimos mirando durante esta semana de esta serie de predicaciones. Y la primera predicación fue el peligro de no crecer. Necesitamos crecer sí o sí, igual como un niño físicamente crece. Y la predicación número 2, lo que debemos desechar, ese fue el tema. Lo que debemos de dejar, lo que debemos de arrancar completamente, porque puede dañar a la unidad de la iglesia. Dijimos que el corazón del hombre es un depósito. Tenemos que vaciar ese depósito, vaciar nuestro corazón, vaciarlo de todo pecado que hemos practicado. Y después de que es vaciado nuestro corazón, nuestro depósito, queda listo para ser lleno del buen tesoro. Y el buen tesoro es la palabra de Dios. Porque la Biblia misma registra que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Y la tercera predicación hablábamos acerca de lo que debemos desear. Y dijimos que esto es una orden, es un imperativo que en este caso Pedro habla lleno del Espíritu Santo y dice que tenemos que crecer. Y eso no solamente fue para la audiencia o para quien le escribió Pedro en ese momento, su contemporáneo, sino que es para todas las edades, para todos los tiempos. En ese tiempo esa palabra fue para ellos, después, ¿verdad?, fue para los siguientes cristianos, y ahora lo que hemos alcanzado en los últimos tiempos, también esta palabra es para nosotros. Y nosotros tenemos que desear la leche espiritual que no es adulterada, una palabra que realmente es conforme a las Escrituras. Su tema de hoy es a dónde vamos a llegar si obedecemos la palabra. O sea que le pongo una cláusula, es a dónde vamos a llegar, pero es si obedecemos la palabra. No es a dónde vamos a llegar aunque no obedezcamos la palabra, sino que a dónde vamos a llegar, pero si realmente nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Y lo que donde vamos a llegar es que, número 1,
hacer 3 divisiones. Número 1 es de que vamos a llegar al crecimiento espiritual si obedecemos la palabra. Pero la cosa es cómo podemos crecer espiritualmente. Nosotros decimos vamos a llegar, ¿verdad?, a crecer espiritualmente, pero la cosa es, díganos cómo podemos crecer, porque muchos de que queremos crecer espiritualmente, porque ya físicamente ya no podemos crecer, no podemos añadir un codo a nuestra estatura, dice el Señor. Pero espiritualmente nuestro deseo es crecer, o la mayoría de nosotros queremos crecer espiritualmente. Bueno, déjenme decirle que el número 1 para crecer es que nosotros, mis amados hermanos, debemos escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios la debemos escudriñar. Y el sinónimo de escudriñar quiere decir examinar, investigar, analizar, indagar, observar detenidamente. Es lo que tenemos que hacer. Es como cuando un buen detective le dan una misión y ese detective sale exitoso. Pero un buen detective lo que va a hacer es que cuando le dan, le dice: mira, tenemos esta situación, tenemos este problema, que este problema está abierto por mucho tiempo porque han venido muchos detectives, pero no han podido dar con la respuesta que queremos nosotros, que es la conclusión. Pero cuando viene un detective, y hay casos que son casos congelados, hermanos, que han pasado muchos años, que en su momento, en el presente, estuvieron los detectives, investigaron, tal vez profundizaron, tal vez no era lo suficientemente, no había tecnología, no había nada de eso, pero cuando dice vamos a reabrir un caso que ya tiene 30 años que pasó, y se lo dan a un detective, ese detective es bien diligente, ese detective empieza a investigar lo más mínimo de lo que pasó durante el proceso que le están dando, y empieza a investigar y hacer sus investigaciones. Y hermanos, han visto casos que después de 30 años lo llevan a la conclusión, o después de 40 años, y encuentran al culpable de que ya pasaron muchos años. Ya la persona que es culpable ya está viejita, pero este detective lo que hizo es que examinó punto por punto, investigó cada una de las cosas, analizó, indagó, observó detenidamente. Y es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios. La palabra de Dios, nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que indagar, tenemos que escudriñar. Es como cuando usted empapa un trapo y usted lo aprieta y le saca toda el agua, ¿verdad? Que la palabra de Dios la podamos escudriñar. Y es así como nosotros vamos a crecer. El Señor Jesucristo en Juan 5:39 le dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a esta persona que ellos no se deberían conformar solamente con lo que les dijeran en ese tiempo los rabinos, que no se conformaran solamente con lo que le dijeran tal vez personas que podían leer, sino que ellos tenían que escudriñar por ellos mismos la Escritura, porque dice: porque a vosotros os parece que en ella hay vida eterna. Y en la palabra hay vida eterna, pero se necesita escudriñar.
que podamos ser como ese hombre, ¿verdad? Que ese alto funcionario que iba hacia su tierra, a Etiopía, y que ese hombre iba estudiando las escrituras, y ese hombre no llegaba al punto que él quería. Él no sabía de qué se estaba hablando en la escritura, pero el Señor llevó a Felipe, y Felipe fue usado por el Espíritu Santo para que este hombre pudiera entender de qué se trataba. Y este hombre, después de que pudo entender de que solamente Jesucristo hay salvación y vida eterna, entonces se bautizó y siguió contento su camino, porque la palabra de Dios es verdad poderosa para dar salvación. La palabra de Dios, hermano, es lámpara que nos guía en este mundo que cada día va en decadencia. La palabra de Dios es la que nos limpia el corazón de todo pecado. La palabra de Dios es la que produce fe en cada creyente. La palabra de Dios es como fuego que quema el pecado. La palabra de Dios es como martillo que rompe el corazón duro del hombre. La palabra de Dios es una palabra que nunca va a regresar vacía, sino que hace lo que el Señor quiere que haga. La palabra de Dios es un arma espiritual y es poderosa que deshace las obras de las tinieblas. Y la palabra de Dios, hermano, es eterna. El Señor Jesucristo dijo que cielo y tierra pasarían, pero que su palabra no va a pasar. Su palabra es permanente. Su palabra es su carácter de Él. Lo que Él dice se hace y se cumple. Gloria a Jesús. Y esa es la palabra. Su palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es lo que nos dice Hebreos 4:12. Esa es la palabra del Señor. Por eso cuán importante es que amemos la palabra, cuán importante es escudriñemos la palabra, que podamos ser, como yo les decía, como esos hombres de Berea, que eran más nobles. Eran personas que estaban receptivas a la palabra del Señor, que cuando vino Pablo y le empezó a predicar, ellos atentamente escuchaban la palabra, pero ellos escudriñaban la palabra cada día para ver si lo que Pablo les decía era verdad. Que nosotros también, que cuando escuchen una predicación, que estemos atentamente escuchando la palabra de Dios. Pero cuando nos vayamos a nuestra casa, que no nos conformemos solamente a escuchar la palabra, ¿verdad?, en lo que es la iglesia, sino que vayamos a la casa y que podamos investigar para ver que lo que nos están dando es verdad. Es el punto número uno, cómo nosotros vamos a crecer si escudriñamos la palabra. Punto número dos, hermanos, para crecer tenemos que orar todos los días. Primera de Tesalonicenses dice orar sin cesar. O sea que el cristiano desde el momento que nace, se le tiene que enseñar que tenemos que orar al Señor. El cristiano tiene que aprender. Orar, hermanos, es platicar con el Señor. Muchos de nosotros no somos elocuentes para poder platicar con otra persona, pero no tenemos que ser elocuentes para hablar con el Señor. El Señor quiere que nosotros podamos tener una comunión con Él. Y alguien que a mí, que para mí siempre será el ejemplo y siempre es el ejemplo, es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el mayor ejemplo para nosotros. El Señor Jesucristo, Él es Dios,
Pero como hombre, cuando estuvo caminando en esa tierra, en varias ocasiones él se alejaba de sus discípulos. En algunas ocasiones se alejaba con sus discípulos para ir a orar al Señor, a Dios Padre. Pero en otras ocasiones solamente él solito se apartaba y oraba al Padre. Y había ocasiones que estaba toda la noche completa orando en la presencia del Señor. Y orar es hablar con el Señor. Que nosotros podamos tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Yo me gozaba, apenas estuve platicando con mi padre, que está en México. Y mi padre, hermano, de que yo tengo uso de razón, él siempre había sido duro para que le penetrara la palabra de Dios, duro para que reconociera a Jesucristo como su Señor y Salvador. Mucho menos se iba a bautizar, pues ese es el siguiente paso. Pero platicando con él, dice que él mismo mandó a llamar a que lo bautizaran, porque él quería, que él estaba casi en su lecho de muerte, flaquito como usted no tiene idea, ya no daban esperanza, estaba en un solo grito. Y dice que él dijo: yo quiero que me bauticen. Y dice que la hermana le dijo a mi mamá: hermana, el hermano se nos va, porque ya estaba bien flaquito. Pero gloria a Dios, él pudo reconocer que fue el Señor que lo sanó, fue el Señor que lo restauró. Y me dice que ahora todos los días cuando se va a dormir ora al Señor. Y eso da un gozo en mi corazón, porque en otro tiempo no era así, porque en otro tiempo era duro. Pero ahora dice: todos los días yo oro antes de irme a dormir. Y cuán importante, mis amados hermanos, es que nosotros podamos tener comunión con Dios Padre. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo. Tenemos que orar al Señor en todo tiempo. Estemos en comunión con el Señor. Acuérdese que los cielos están abiertos a favor de usted. Los cielos, crea usted o no lo crea, está abierto a favor de usted. No es por sus propios méritos, no es porque usted lo merece, no es porque usted tiene el privilegio, es porque un día el Señor Jesucristo derramó su sangre carmesí por cada uno de nosotros, y esa sangre abrió el acceso para ir nosotros al trono de la gracia. Y cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús, bajo los méritos de Jesús, y los cielos están abiertos y los oídos de Dios Padre están atentos a las oraciones de sus hijos. Hermano, y muchas veces el cristiano, yo no entiendo, no sé si no cree, no sé si no cree en la palabra que dice el Señor, pero hay cristianos que no les gusta orar. Hermano, si hubiera un rey, si hubiera un rey, usted, si dijera el rey: puede venir a mi casa. Hermanos, tal vez no lo pensaríamos dos veces. Nosotros buscaríamos el mejor traje para llevar. Nosotros buscaríamos qué regalarle, porque no vamos a estar con cualquier persona. Vamos a estar con una persona que tiene renombre en la tierra. Y uno dice: ¿cómo me voy a comportar delante de esta persona?
porque no es una persona común y corriente que usted puede mirar todos los días. No es una persona que usted lo va a poder mirar tal vez cada mes. Probablemente tenga una sola oportunidad que usted pueda estar delante de esa persona, y usted buscaría estar lo mejor. Pues deje decirle que el Dios Todopoderoso es mejor que ese rey. El Dios Todopoderoso es el único que está arriba en los cielos, y que Él se humilla cuando nosotros vamos ante su presencia, porque Él es el Dios Todopoderoso. Él tiene ángeles alrededor de Él. Él tiene serafines, querubines, tiene los ancianos, tiene seres celestiales que están en su presencia. Pero cuando nosotros vamos ante el trono de la gracia, Él escucha a nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de poder llegar a donde ese rey el tiempo que nosotros queramos. ¿Quiere estar usted 15 minutos? ¿Quiere estar usted media hora? ¿Quiere estar usted una hora? ¿Quiere estar usted una noche completa? El Señor lo va a estar escuchando. El Señor no se va a aburrir de usted. Él quiere que nosotros tengamos esa comunión de oración para con Él. Y es la forma como vamos a crecer. Otra forma para crecer, hermanos, es que tenemos que congregarnos regularmente. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregaros como hacen algunos, sino animándonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Esta es otra traducción. Hermanos, el día del Señor está cerca. Y nosotros no podemos dejar de congregarnos. Tenemos que seguir buscando del Señor juntos. El congregarse, hermano, no fue un invento del hombre. El congregarse es una necesidad para todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, o debería ser una necesidad. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Esto decía el salmista: una cosa he demandado a Jehová, una cosa yo le he pedido al Señor, una cosa le he rogado yo al Señor, que yo pueda estar en la casa de Él, para contemplar la hermosura de Él y para inquirir en su santo templo. Para que nosotros, la palabra inquirir, para que nosotros tengamos más conocimiento de Él y para que nosotros podamos crecer, se necesita, hermano. La división número 2. Si crecemos, tendremos beneficios. Hermanos, si nosotros crecemos, tenemos beneficio. Cuando un joven está creciendo, responsable, hermano, hay beneficios. Cuando un joven crece, tiene sus 18 años, bien responsable, saca su licencia, su papá o sus papás le van a dar su carrito. Y el joven, aunque sea un carrito viejito, pero se va a sentir contento. Eso es un privilegio, un beneficio. A un niño no se lo van a soltar. A un joven, decía hermana Martita, tal vez, dice, ¿verdad? Si es responsable. Pero si uno crece, hay beneficios. Si uno crece, hay beneficios, hablando en el núcleo familiar. El joven, si es responsable, hermano, hay beneficios. Yo estuve trabajando un tiempo con
una compañía, y la compañía le empezaron los padres de un muchacho. Ellos le tocó lo duro. Ellos fueron los pioneros para que esa compañía la sacaran a flote. Y la compañía se hizo grande, tenía muchos carros, muchas ventas. Y un día trabajando, yo trabajaba con otra persona, que esa persona era la encargada que trabajaba con esa compañía. Y llegó un jovencito bien arregladito, como de 18 años. Llegó ahí, platicó con los dueños, entablaron una bonita conversación ahí. Después se metió al trabajo donde estábamos trabajando y platicó con el encargado del grupo de ese trabajo. Y miré que el dueño después le dio un cheque a ese joven. Y ya el joven bien trajeado, traía su computadora, y ya él saludó, bien amable, después se fue, y después me dijo el encargado, él es el hijo del dueño, dice, hispano, jovencito. Dice, él está estudiando su carrera, pero le gusta trabajar, dice, con su padre, y dice, él anda mirando los trabajos. Hermano, ese es un privilegio para ese muchacho, que traiga uno de los carros de la compañía de su papá y que pueda ir mirando los trabajos. Ese era su trabajo, y que él pueda recibir su cheque. Hermano, qué privilegio, digo yo, de este joven, que él ya no era pionero, sino que este joven ya prácticamente los padres habían trabajado, y este muchacho solamente estaba corriendo el negocio de su padre. Cuando nosotros crecemos, hermano, también hay privilegios. Y el privilegio número uno, y bien importante, mis amados hermanos, es que no seremos engañados por los falsos hermanos. Falsos hermanos, no hermanos. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí miramos una reprensión a este pueblo, y este pueblo estaba siendo destruido porque le había faltado el conocimiento. La palabra estaba para cada uno de los sacerdotes. La palabra es la luz que ilumina en este mundo de perdición. Pero cuando no se lee la palabra, hermano, cuando no queremos saber nada, es ahí cuando nosotros nos podemos comer cualquier cuento. Cualquier persona que venga a predicar, vamos a comer todo lo que esas personas digan. Pero si nosotros crecemos, el beneficio número uno será para usted, porque usted no va a comer cualquier cuento. Yo estaba mirando algo que subió mi esposa en estos días, y yo miraba, digo, yo voy a usar eso. Si usted come palabra, no comerá cuento. Si usted come esta palabra hermosa, usted no va a comer cuento de otras personas que vienen predicando un evangelio que no es verdad. Y Gálatas, yo lo voy a buscar. Gálatas capítulo 1,
versículo 6 dice así, le dice Pablo, y estoy maravillado de que tan pronto os hayan alejado de que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Sea maldito, dice Pablo. Le estaba diciendo Pablo a los de Galacia que habían venido otros falsos hermanos predicándole una palabra que no era realmente el evangelio de Dios. Habían venido personas, hermano, hay personas, hermanos, que son bien elocuentes para hablar. Hay personas que muchas veces tienen la facilidad de hablar, como dicen allá en el mundo, tienen labia, se pueden envolver a las personas. Hermano, el Señor dice que también los ministros de Satanás se visten como ángel de luz, y esas personas manipulan base a palabra. Ellos son palabreros, ellos pueden hablar bien. Muchas veces nosotros, verdad, que nos esforzamos por predicar la palabra de verdad. Muchas veces nosotros no hablamos bien, muchas veces somos tartamudos, muchas veces nos cuesta, pero hay personas que no andan predicando el evangelio que es verdadero, y esas personas muchas veces son elocuentes y llegan a las iglesias y toman el púlpito y se apoderan de él y hacen lo que ellos quieren. Y muchas veces vienen predicando un evangelio que va en contra de la palabra de Dios. Y Pablo le dice, si alguien viene predicando otro evangelio, no es que haya mucho, solamente hay uno, solamente es el evangelio verdadero, pero hay unos que lo están torciendo, y si lo tuercen, esas personas, dice, sean malditas. Hermanos, no podemos comernos todo. Hermano Andrew me compartía algo que yo ya había mirado. Hermano, y da un cólera de verdad. ¿Cómo usted, con mucho sacrificio, cómo usted, verdad, el Señor lo bendice y a usted le da el Señor su casita, su carro, su terreno, o qué sé yo, y que yo venga aquí y le diga, ayer yo estuve orando por usted y me porta un comino si usted me cree o no me cree, y empiezan a mover las emociones de esta persona, y lo mira que está en necesidad de vender algo, y el Señor me dice que el Señor le dio esto, le dio esto, le dio esto, le dio esto, y ahora el Señor lo que le pide es esto. Y si usted se lo da, si usted tiene fe, el Señor le va a dar más. ¿Usted cree eso? Hermano, y muchos ingenuos se dejan llevar por eso. Tráigame las escrituras. Y la pregunta del millón, el Señor, ¿para qué quiere eso? ¿Quién va a gozar esa cosa? ¿Quién va a gozar ese terreno? ¿Quién va a gozar esa casa? ¿Quién va a gozar ese carro? Esa persona que lo está pidiendo, el Señor no le dijo nada, probablemente ni estuvo en la presencia del Señor, porque el Señor no manipula. El Señor, cuando bendice, bendice.
Y si el Señor quiere bendecir a través de un siervo, eso se lo va a poner en el corazón del siervo que tiene la bendición. Y va a decir, el Señor me dijo que yo le dé esto. Pero uno no puede manipular. Y muchos de los hermanitos son engañados por estos sinvergüenza. Y esos hermanitos, lo que pasa después es que se le daña el corazón. Ya no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada del evangelio, no quieren saber nada de Cristo Jesús. El Señor no tiene la culpa, mis amados hermanos. La culpa la tenemos nosotros porque no leemos la palabra de Dios, porque no escudriñamos, porque no hacemos como el detective. Somos engañados porque carecemos de la palabra del Señor, así como el pueblo de Dios que carecía de la palabra de Dios. El Señor ya se la había dado, pero el pueblo no quería estar leyendo la palabra del Señor. Ay, hermano, es que cuando leo, fíjese que me entra un sueño. Quiero leer un capítulo y fíjese que ya estoy roncando. Pero pongan la televisión. Le dan horas. Pongan el teléfono, está cabeceando, pero ahí sigue peleando la buena batalla. ¿Cuál buena batalla, hermano? Eso no. Estamos deleitando la pupila, deleitando la carne. Si usted come Biblia, no comerá cuento. Otro beneficio, hermanos, será es que vamos a crecer, seremos transformados por la palabra de Dios. Seremos transformados. Gálatas 5:15, no lo busque, yo lo leo. Al 25, vamos a leer, lo voy a leer hasta el 25. De 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo habéis dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El beneficio es que seremos transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ya nosotros no le daremos rienda suelta a la carne. Nosotros ya empezaremos a mirar el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Seremos transformados, seremos renovados, seremos como cuando hay una casita vieja y que esa casita no la quiere nadie, pero viene buena persona, uno que puede reconstruir y empieza a hacer una linda renovación y se mira la casa bonita, hermosa, se mira bien. Es así lo que hace el Espíritu Santo. Nos transforma en algo hermoso y nos da el fruto de Él en nosotros. Ya ahora no nos satisfacemos los deseos de la carne. Ahora vamos a mirar
¿verdad?, el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, vamos a poder nosotros a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la Biblia que contra tal cosa no hay ley. Seremos transformados. Ese es otro beneficio. Beneficio número 3 es que tendremos fortaleza en medio de los problemas, en medio de las pruebas. Hermano, pruebas hay muchas. Y usted va a decir, no, como la mía no hay ni una. Pero pruebas hay bastante. Y nosotros no hemos sufrido mucho. Pero si nosotros crecemos, el beneficio que vamos a tener, que nosotros vamos a salir, fortalecidos en medio de las pruebas. Porque las pruebas no llegaron para quedarse. Las pruebas llegaron para que nosotros podamos estar más cerca de la presencia del Señor, para que nuestro carácter sea formado, para que nosotros podamos confiar más en Dios. Cuando nosotros pasamos una prueba, hermano, y esa prueba es fuerte, cuando pasamos otra prueba, decimos, el Señor nos ayudó en la primera prueba. Sabemos que el Señor nos va a ayudar en esta prueba y vamos a salir victoriosos y nuestro carácter va a ser más fuerte. En las pruebas no nos doblan, pero eso es si hemos crecido espiritualmente. Y número 4, hermano, el cuarto beneficio es que seremos de bendición para los demás. Y ahí va mi tercera división, perdón. Mi tercera división es, vamos a llegar a ser usados por Dios. Si usted, ¿verdad?, obedece, va a crecer, va a tener beneficios y va a ser usado por Dios. Ese es el proceso. ¿A dónde seremos usados, hermano? Mateo 5 del 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El crecimiento espiritual no solo es para usted, es para bendecir a los demás. Hermano, es así como trabaja el reino de Dios. El crecimiento espiritual que se dé en Maranata no solamente le va a servir a usted, sino que eso le va a servir a los demás que vienen detrás de nosotros. Yo creo que el día de mañana el Señor levantará un maestro en este lugar. Yo me gozo cuando mi esposa enseña, yo me gozo. Ella ha tenido el privilegio, tiene el privilegio de estar dando clase en el Instituto Bíblico, en Asamblea de Dios. Pero yo me gozo cuando ella da una clase aquí. Pero yo sé que van a salir más maestros de aquí. Y el beneficio no solamente será para el maestro, sino que el beneficio será para cada uno de nosotros. Es así como trabaja el reino de los cielos. Si el Señor levanta un predicador, el beneficio será para la congregación. ¿Por qué? Porque vamos a tener predicadores que podamos, ¿verdad?, que puedan traer una palabra. No solamente el pastor tiene que estar predicando todo el tiempo. Tenemos, ¿verdad?, que escudriñar la palabra, y el Señor
¿verdad?, dará lo que Él quiere a cada uno de nosotros. Pero déjenme decirle que el beneficiado no solamente será usted, sino que será toda la congregación. Porque nos gozaremos escuchando esos mensajes de los nuevos predicadores. Alabaremos al Señor. Eso será de gran bendición. Si alguien empieza y dice: yo quiero aprender un instrumento, ese beneficio no solamente es para él, será para toda la congregación, porque el ministerio de alabanza se escuchará más bonito. Si hay voces, ¿verdad?, ese beneficio no es solo para usted, es para la congregación. Es así como trabaja el reino de los cielos. Es así como el Señor sigue levantando más hombres, más obreros, más ministros, más servidores. Es necesario que crezcamos, hermano. Es necesario que crezcamos. Pero el crecimiento será de beneficio también para los demás. Cuando usted crece, puede ayudar a crecer a los demás. Hermanos, cuando uno crece, puede ayudar a crecer a los demás. Como ya agarré el ejemplo de mi esposa, ¿verdad?, la voy a seguir usando. Pónganle que ella no le gustara leer la Biblia, no le gustara orar. ¿Usted cree que ella tuviera el privilegio de estar en el instituto bíblico como maestra? No. Ellas la forzaríamos porque que la mandáramos para que estuviera sentada escuchando las clases. No se podría. Tendría que andarla puchando para que ella viniera a la iglesia, porque no ha crecido. Tendría que andarla animando. Y si todos no crecemos, hermano, ¿qué va a pasar con nosotros? Necesitamos crecer para que seamos usados por el Señor. Porque si nosotros crecemos, hermano, nosotros vamos a poder ayudar a otros a crecer. Y es así como se trabaja en la viña del Señor. Si nosotros crecemos, ayudaremos a los nuevos convertidos a que ellos también crezcan. ¿Cómo vamos a ayudar a los nuevos convertidos si nosotros no crecemos? Y el que no crece, hermano, muchas veces lo que hace es desorden. Y en vez de animar a que nuevos hermanos vengan, más bien los sacan fuera. Y eso no es así. Por eso cuán importante es que nosotros podamos crecer para que podamos ayudar a crecer a los demás. Como digo yo, si hay un maestro, nosotros aquí le sacaremos el jugo. Es de bendición, y también para el maestro es de bendición. ¿Sabe por qué? Porque cuando un maestro le dice va a dar clase, el maestro ya tiene tal vez, ¿verdad?, ya ha leído la Biblia, tiene sus libros, pero todavía sigue indagando y sigue llenando su depósito, que es el corazón. Como decíamos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando un alumno le pregunta algo, va a tener una respuesta para ese alumno. De lo contrario, no se puede. Y así sucesivamente en todas las áreas de lo que es la iglesia. Cuando crece, hermano, usted puede enseñar, usted puede discipular y usted puede servir mejor en la obra de Dios. Cuando usted crece. Cuando usted crece, su vida se convierte en luz, inspiración
para guiar a otras personas. Usted será como esa luz, y una luz no se va a poner allá adentro, se va a poner aquí para que alumbre este lugar. Y cuando usted crece, la luz de usted alumbrará a los demás, y usted será de gran bendición para cada uno de esos hermanos. Lo va a inspirar a otros hermanos a decir: yo quiero también, yo quiero crecer. ¿Cuántos queremos crecer, hermanos? Hermanos, Dios no solamente quiere transformar nuestras vidas, sino también quiere usarnos a cada uno de nosotros. Póngase sobre sus pies, hermanos.